¿Está prendido? Hola. Hola. ¿No? Micrófono Yo- cerrado. Hola. Hola. Ahora sí, ¿cómo vas? Bien, ¿y vos? Muy bien, Gusto muy bien. conocerla, quedó preciosa. Ay, muchas gracias. La primera vez que me he visto en toda la cuarentena, que me peino, me tengo el pelo así. Yo apenas empecé a presentar eventos, pues me tocó hacer Claro, ponerme el arete, toda la cosa, pero bien. el arete, el collar y esas cosas ¿Con el que. Jabra o te vas sin Jabra? Espérame un segundo que se llabra. Es que estás en computador. Espérame un segundo que me van a conectar un parlante para oír Sí, mejor. perfecto. Hay unos punticos en la conferencia. Punticos en la conferencia. Sí, están antes de la X. Audio. Conexión de audio. El audio del ordenador, cambiar audio. No me deja cambiar audio. No los oigo nada de lo que están diciendo. Veo que están hablando, pero no les escucho. ¿Ustedes me oyen? Nada, sigo sin oírlos. No. Ahora sí. Habla otra vez. Hola, 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 ahora sí, listo. Esto no se me va a desconfigurar, ¿verdad, Lucas? Ya quedaste bien. Organizado. El asesor de sistemas, que yo soy una bestia con los computadores. Soy igual. Usted no se imagina todo lo que me ha pasado. Estaba lista, preparada y se fue la cámara. ¿Qué es esto? Esto es horrible. O sea, yo estoy como acostumbrada a hacer presentaciones de libros y me parece delicioso hacerlas y me parece súper chévere conversar con los autores, pero esta virtualidad me ha generado una angustia que yo creo Hace que es... exactamente lo mismo. Estaba en un club de lectura y mi perro se puso a jugar, tumbó el módem, o sea, me quedé por fuera del club de lectura. O sea, es como una fragilidad tan extraña, uno como que no tiene cómo gobernarla. Sí, es muy, muy impresionante. Además que en estas cosas uno más o menos va mirando la audiencia y va entendiendo si los tiene cautivos, si mueve un poquito el tema, si hace un chiste, si aquí no ves nada, no ves a nadie, es complicadísima la interacción, es muy enredado, es muy Muy enredado. enredada, es verdad. Yo estoy tomando clases de italiano virtuales y ha sido un desastre. O sea, desaprendido pues el italiano porque no entiendo nada. Mis Ese, amigos me dicen que son profesores y sobre todo los de taller. Es muy difícil, es muy difícil ver los trabajos, es muy difícil, es muy complicado. es muy complicado, sí. Y eso de las preguntas a un lado, entonces uno va chequeando preguntas a ver qué es Ay, lo que... a propósito, manden, entonces el mecanismo es, a nosotras nos toca salir hoy por el live de Corferias. Sí. El chico que maneja las redes de Corferias me manda las preguntas a mí Uh-huh. y yo se las mando a usted a su WhatsApp. Entonces toca que me dé su teléfono, toca que me dé su teléfono para yo podérselas mandar a su WhatsApp. Listo. 39, el indicativo. Permíteme un segundito. Renato está en España Renato está en Madrid, sí. y Peixoto sí está en Lisboa. Ajá. Oh, ni idea. No sé. ¿Él sí está en Lisboa o está en otra ciudad de Portugal? No, no Figueiras. sé tampoco. Bueno, ahora sí, lista. 39 es el indicativo. Sí.
391, o sea, 701, 353. O sea, son 239. Mejor dicho, le voy a dar mi número y usted me escribe. A ver, espérame un segundito, dale. 571-315. Un segundito y lo ponemos José, ¿ya aquí. llegaste? Sí, hola, buenas tardes. Ah, Hola. hola, ¿cómo estás? Marta, te presento a José, que es nuestro guía en este asunto virtual. Hola, José, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo vas? Pues más que guía, soy el community manager de Corferias. Vamos a hacer transmisión desde Corferias Que nos como va, tal. Pero pues cualquier cosa, pues siempre ahí yo estoy pendiente, ¿vale? voy a gritar todo. José, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, pero no va a pasar. Todo va a salir muy bien. Entonces no hay problema. 571, 315, Olga. 315, 540, Sí. 8505. 8505. Ya vengo, un momentico. Vale. A ver, entonces, te busco. No me sales. Dice ahora mal. Ahí está tu teléfono. Pero todavía no te sale en el WhatsApp, sí, a veces pasa eso, más raro. Ah, no me sale en el WhatsApp. ¿No? No. A ver. No me sale. ¿Será? Le decimos a José ahora si de pronto entonces te las mando por acá por el WhatsApp de interno. Pues sí, espérate. ¿Qué piensas, José? Pues estamos preocupados porque 571, ¿no? Sí, sí, 571-35. Perfecto. Aquí me sale WhatsApp, a ver. Estoy llamando por WhatsApp, por el videollamada. Dice llamada fallida. ¿Qué tendremos mal? ¿Será que sin el 1? ¿Y es 57 nada más? Sí, señora, es 57 nada más. Sí, el 1 es por si fuera un fijo. Editar. ¿El chat dónde te sale? Aquí. En mi pantalla aparece al lado derecho. No sé si 57, Marta lo ve. 57315. 540-8505. Ahora sí. Espérame un segundito. Ahora sí. Me va a salir en tu WhatsApp. Oh, ahí estás. Mira, rápidamente abrí el chat para que aquí te Sí. aparezca. Sí, también. Perfecto, ¿Listo? De una. perfecto, sí. ¿Viste? Ya te abrí, Sí, gracias. calentamiento. Listo. Chao. Sí, también en el chat, porque el chat lo estoy viendo aquí todo el tiempo. Sí, lo que no les gusta a ellos mucho, ¿sabes qué es? O lo que no les gusta
para la transmisión es que a veces la gente de pronto pueda alcanzar a ver que nos estamos diciendo cosas. Entonces, por eso prefieren que lo hagamos por nuestro chat privado. Perfecto, de una, aquí estoy. De una. ¿Y estos jovencitos en qué andarán? No sé. Vamos a ver si les escribo a ver. Porque Renato es muy juicioso. Es muy tarde, ¿no? ¿Verdad? Son como las 8, las 9. Son las 9. Y a José Luis. Ya les escribí a ver si me Si se contestan. conectan. Ujú. Voy a bajar el volumen a mi televisor, ya vuelvo. Sí, usted habló con ellos y todo, ¿no? No demoran en meterse, me imagino. Sí, supongo, no, muy queridos, el par de pelados, muy amables. Y chéveres los libros, bonitos. El Renato me gustó más el del papá que el de él como papá. O sea, él tiene un libro sobre su papá que es muy, muy Sí, chévere. Entonces, ahí debe estar. Y el otro me parece súper lindo. No es tan fácil de encontrar. No es tan fácil de encontrar. Es como más, me tocó con audiolibro y en inglés. Entonces, que es muy, se supone, pues se pierde un poquito como en la traducción, el de Peixoto, pero es muy bonito libro, muy chévere. bueno, pues me alegra que haya disfrutado la... Sí, es que hay veces uno tiene, hay veces a uno le ponen o sea, lo ponen a leer unos libros que uno dice, hijo de madre. que me Unas hicieron esto. Sí, yo me acuerdo hace un montón de tiempo, en una filmo que me tocó leer como 6 novelas de primíparos. ¡Qué cosa tan dura! Duro, debe ser duro, sí. Había de todo, pero la mayoría eran una cosa ilegible, pues una cosa desastrosa. Y Entonces, pues además no estuvo deberían duro. ser muy discretas, deberían ser grandecitas. Sí. Había unas muy chiquis, o sea, había unas que eran como, pues, minimalistas casi, pero la mayoría sí eran unos tochos así. Y estos pelados, pues obviamente primíparos querían como que contarlo todo en una novela, entonces era llenas de información. Pero igual la charla estuvo muy interesante, estuvo chévere. Pero ya me voy a empezar a comer las uñas por estos que no aparecen. Es verdad. Eh, Vamos a ver qué nos dicen. Y entonces entramos en Facebook Live, entonces yo me tengo que quedar quieta 5, 4, 3, 2, 1 y arrancar, ¿no?
Sí, yo voy a darles la bienvenida, me demoro 30 segundos y dejo la conversación en sus manos. Perfecto. Listo, perfecto. Buenísimo. ¿Alcanzaste a oír? Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Me estás oyendo bien, no? Sí. Y nos dice, sí, José nos dice que él nos da el como en una cuenta regresiva, pero él ahorita nos cuenta a todos, 1, 2, 3, y nos dicen ya al aire y ya esperamos 10 segundos, yo hablo y ya le doy la palabra a usted. Perfecto. Y o sea, yo estoy ahí más o menos mirando el reloj, pero más o menos faltando 10 minutos, la paro. Ay, mira, ahí está José Luis. Más o menos faltando 10 minutos paro para preguntas, porque creo que haya preguntas al final, no en la mitad, sino al final, ¿no? Sí, yo se las voy pasando de todas formas, comentarios y preguntas, y usted las va pasando como usted considere. Perfecto. Listo. Eso me parece muy interesante. ¿Me escuchan? Hola, José Luis. Exactamente. Ah, vale, muy bien. Bienvenido. Ah, gracias. No te vemos. Pero no No, lo vemos, sí. pero yo tengo todo conectado. Ah, no, no te vemos. A ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, vale. Ahora sí te vemos. Muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Gracias por aceptar. No, un placer. ¿Cómo estás? Yo soy Marta. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Hola. Un gusto. Qué pena que tengo de no estar ahí en Bogotá ahora. Bueno, yo no estoy en Bogotá, Ah, pero me encantaría también estar allá. ¿y Yo dónde estoy estás? en Roma. Yo vivo en Roma. Más cerca entonces. Estamos más cerca, sí. Estamos todos los tres en Europa. Ah, muy bien. Porque Renato está en Madrid. ¿Tú estás en dónde? ¿Tú estás en Lisboa? Sí, sí, estoy aquí al lado de Lisboa. Ah, ok, dale. Dale, muy bien. Bueno, José Luis, las preguntas nos está diciendo Olga, ahora nos dicen con más claridad, pero pues vamos a más o menos hablar unos 50 minutos. Yo voy a hacer más o menos unas preguntas como o sea, a uno, para no, Claro, claro. sé cómo es el formato, no sé qué tanta interacción nos permite, creo que no tanta. Sí. Entonces, voy a hacer el formato más o menos uno y uno, y les voy a decir antes, mira, José Luis, no sé qué, te voy a dar un poco la palabra así con el nombre y al final, más o menos, faltando unos 10 minutos, vamos a abrir, voy a hacer yo preguntas que me va a mandar Olga del público. ¿Te parece? Puede ser. Ok, ok. Tu libro me pareció absolutamente hermoso. Me encantó, lo Muchas disfruté. gracias. Está diciendo Olga que tuve muchas dificultades para encontrarlo porque no lo veía en Kindle y como ahora no hay librerías y no hay nada abierto, me Sí. costó mucho trabajo. Pero entonces lo bajé en audiolibro Ah, y lo oí. qué bien. Hace poco ahora. Sí, 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 Ah, lo oí esta semana. Entonces me pareció bellísimo el libro. ay, Muy muchas bello. gracias. Me dio tristeza no poderlo leer en español, que siento que es más cerca al portugués. Claro. Además, el lenguaje me pareció de una enorme sutileza. Me ¿En gustó qué muchísimo. idioma lo escuchaste? Inglés. Ah, Súper, vale. Sí. pero muy Claro, bonito. ¿no? Rara todas esas vueltas. Claro, pero estaba muy bien leído, así que, bueno, no pasa nada. Muy bien. Leeré en español después. Así espero. ¿Pero vives ahí en Italia? Vivo en Italia, sí. Llevo 6 meses viviendo en Italia. Uy, qué difícil, qué periodo difícil, ¿no? Sí, dificilísimo. Mira. Dificilísimo. Vine en julio, un poquito más de 6 meses, vine en julio a vivir acá y mi hijo estudia en París. Y entonces, de repente, mi hijo vino un fin de semana y ocurrió toda esta cuarentena y se quedó. Menos mal se quedó acá, porque si no, él en París y yo acá es muy Te difícil. quedaría ahí solo. Uy, sí. Sí, no, es complicadísimo, pero ya se queda hasta septiembre. O sea, tiene que ir a París un par de días a tomar un examen y se devuelve. Entonces Ay, ya se ¿puede queda ir? hasta... Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que ya en junio hay un poco más de facilidades para viajar. Ujú.
igual él es francés, entonces él, o sea, como que Europa creo que con las fronteras es menos complicado. Y él es francés, entonces yo creo que lo dejan ir. Eh, Hay que averiguar bien cómo se hace y con tiempo. Pero es en las últimas la última semana de junio tiene 2 días de examen. Es que él estudia medicina, está empezando. Entonces pues vamos a ver cómo funciona ese examen horrible que les toca hacer. Pero yo creo que las cosas ahora van a empezar a abrir un poco. Sí, sí. ¿Ustedes cómo están allá? ¿Cómo están? Aquí todo cerrado, todo lo mismo. Desde el inicio de marzo que las cosas están todas cerradas y la gente no sale. Y ahora está bien difícil porque está un tiempo hermoso, además, y es difícil quedarse en casa. Es difícil, es muy triste, claro, quedarse en casa. Uno siente, yo tengo una pequeña terraza, entonces vivo en la terraza tomando el sol y haciendo el barbecue, y así, asando besugo, hicimos un besugo asado, entonces pasamos un tiempo en la terraza que es muy rico, pero igual es muy triste no poder caminar, ¿no? Sí, Ya me no están es. sudando las manos porque el señor Renato Cisneros no aparece. No ha ¿Qué aparecido, en hacemos? efecto. ¿Quieres que empecemos? Pues no sé, ¿qué hacemos? Le damos un par de minuticos más o si no arrancamos o qué piensan? Es José, si quieres, José Colombia, le presento a José Luis Peixoto de Portugal. José es el Community Manager de Están. Corferias y el que nos va a mandar al live y nos va, pues hagamos las pruebas y mientras a ver si llega. Ok. Sí, porque además yo creo que este formato como es nuevo y todo permite un poquito más eh, de informalidad. Entonces, si quieres, hacemos las pruebas y arrancamos y yo digo pues que que está José Luis y que Renato se va a conectar un poquito después, que no. Hagámosle entonces, José Colombia. Listo. Entonces, nada, pues nosotros los tres, los cuatro tenemos buen audio, estamos bien. Creo que podríamos ir arrancando, listo. Sí, entonces arrancamos de una vez. Ustedes me dirán, yo estoy listo, mejor dicho. Ay, llegó Renato. Llegó. ¡Ay, qué dicha! Renato, qué emoción. Hola Renato, yo soy Olga Naranjo, Marta. Hola, Renato. Hola, yo, José Luis. Ahí sí, micrófono. No lo veo. Creo que Ni lo aquí- oigo. Ni lo veo ni lo oigo. Ni lo veo. Ahora sí. Te oigo, sí, no te veo, te oigo. Pero no se me ve, qué raro, porque tengo la cámara también, Yo a ver, puedo ver. Ahora ya no. Se ahora fue. sí, ¿no? No. ¿Tú nos estás viendo? Ahora sí. Yo los veo a todos y los escucho todos. Dale, bien. Yo no te veo, pero creo que será error mío. A ver, ahora sí te veo, ahora sí te veo. Todo bien. Listo. Vale, vale. Listo. Entonces, Renato, la mecánica es José, que es el Community Manager de Corferias, nos da una cuenta regresiva en ya rapidísimo para saber cuándo estamos al aire. Yo esperamos 10 segundos para que la imagen aparezca. Yo los presento, dejo la conversación en manos de Marta y faltando 10 minutos más o menos para que se termine la conversación, yo le empiezo a pasar las preguntas a Marta que el público les haya hecho para que les haga. Buenísimo, perfecto, Listo. súper claro. Dale, Claro. gracias. Entonces nos Sí. vamos. Fuimos. Entonces ya les aviso. Por favor. Sí, pelo. Bien bonitos, peinados. Peinados. Puede, ¿no? Sí, ¿no? Acá son las 9 de la noche. Son las 9, sí. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Buenas tardes para todos, buenas noches para nuestros invitados en Europa. La Filbo en Casa les da la bienvenida a esta presentación de su programación virtual.
y agradece pues que se conecten y que nuestros invitados participen en un domingo. Queremos con esta programación virtual, y lo hemos insistido durante toda la semana, decir que la Feria del Libro sigue aquí, que está presente frente a las cosas que nos limitan y que considera que su vocación es seguir cruzando y traspasando fronteras y tratando de eliminar las cosas que nos separan. Hoy felizmente vamos a tener al escritor lusitano José Luis Peixoto, al peruano Renato Cisneros, que tendrán una conversación con la escritora colombiana Marta Orrantia, quien se encargará de guiar esta conversación. Sin más preámbulos, dejo a Marta en esta conversación y nuevamente les agradezco participar en esta mesa. Hola, Olga, muchas gracias. José Luis, Renato, muchas gracias a todos, gracias a los que se conectan ahora. Bienvenidos a esta programación de Filbo en Casa. Estamos muy contentos de estar aquí con dos escritores que admiro muchísimo, que me parece que han sido, digamos, importantísimos en el desarrollo de las letras de cada uno de sus países. Les voy a dar un poquito, José Luis Peixoto, es dramaturgo, además es muy prolífico, escritor, ha hecho novela, ha hecho drama, ha hecho poesía, y Renato Cisneros también es periodista, es poeta y es novelista. Y aquí vamos a hablar un poco de el padre en la literatura, porque ambos en sus novelas, en El cementerio de pianos de Peixoto y en las dos novelas, en realidad en todas las novelas de Renato Cisneros, en Algún día te mostraré el desierto, y en la novela La distancia que nos separa, habla del padre. Entonces quiero empezar a preguntarles, primero quiero que me disculpen porque esto de formato virtual no lo estamos, o sea, no lo aprendemos a manejar todavía, entonces de pronto va a haber un par de traspiés, pero de antemano pues les pido un poco de paciencia. Vamos a empezar con José Luis. José Luis, en el libro El cementerio de pianos, toma la vida de un deportista, de un corredor que se llama Francisco Lázaro, que es un corredor que existió en el siglo XX. Y yo quiero preguntarle, José Luis, ¿por qué se basa en esa vida, en esa vida real para hacer todo este universo ficticio sobre la familia, sobre el padre, sobre un padre que se llama Francisco Lázaro, un hijo que se llama Francisco Lázaro? ¿Cómo es esa construcción de partir de un hecho real para convertir esto en ficción? Bien. Empiezo por enviar un saludo a ti, Marta, a Renato, a todos los que nos escuchan. Es una situación un poco distinta de lo que gustaríamos, pero es muy bueno que todavía tengamos posibilidad de intercambiar ideas, de conectarnos, y espero que algún día, no muy lejos, tengamos la oportunidad de estar todos juntos en el mismo lugar. Eso será muy bueno. Con respecto a la personaje Francisco Lázaro de la novela Cementerio de Pianos, Francisco Lázaro es en realidad una persona que existió en el inicio del siglo XX, un corredor de maratón portugués que murió durante el maratón de los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912. Y curiosamente, supongo que la primera razón que me llevó a fijarme en ese personaje fue el hecho de que mi propio padre me habló de él por primera vez. La primera vez que escuché hablar de ese Francisco Lázaro fue por la voz de mi padre. Y como se imagina, la cuestión del padre tiene un papel muy importante en toda la novela. Por otro lado, además, Francisco Lázaro tiene ese aspecto que es un poco accidental, pero que es para mí muy significativo, que es el hecho de que se llama Lázaro. Y Lázaro es el personaje de la Biblia que resucita. Y eso para mí tenía mucha importancia con lo que quería proponer en esa novela con respecto a las generaciones, a la manera como las generaciones están interconectadas. Porque ese libro que tiene como eje distintas generaciones de Franciscos Lázaros, padres y hijos con el mismo nombre, también es una reflexión sobre las generaciones, la manera como encontramos nuestra plaza en esa historia de generaciones.
lo que de algún modo también es una contribución para las cuestiones del pasado, del futuro, de dónde vinimos y hacia dónde nos dirigimos. Okay. Renato, en cambio usted cuenta una historia familiar desde la autoficción, o sea, si bien José Luis habla de un hecho no ficticio y arranca un relato ficticio, usted cuenta una cosa desde la autoficción, habla de su árbol genealógico, de su padre y también de usted mismo como papá, como su viaje como papá. ¿Por qué digamos, esta obsesión suya por narrar estas historias familiares y estas, digamos, como estas sagas familiares suyas? Bueno, primero, hola con todos. Y estoy en Madrid algunas horas más tarde que Bogotá y con Portugal creo que estamos por ahí, ¿no? José Luis, a Una hora menos que Madrid. una hora menos, exacto. Tenía muchas ganas de estar en esta conversación y muchas gracias por la invitación. A ver, la verdad es que las motivaciones detrás de las novelas son siempre misteriosas, ¿no? Aun cuando quizá dentro de todo escritor los temas estén ya desde mucho tiempo atrás eh, gestándose, ¿no? Como una suerte de embrión que llega un momento en el que uno los tiene que escribir porque de otra forma no podría seguir viviendo tranquilo. A mí me pasó eso. Yo creo que el tema de la familia estuvo desde siempre, incluso en algunos de los primeros poemas que escribía. Y mi padre, al ser un personaje tan autoritario en un sentido, pero tan presencial, omnipresente sobre todo, diría más que autoritario, era imposible no vincularlo con mi escritura. ¿Por qué elegí el tono? La verdad es que no lo sé. Si es que elegí la ficción más realista, no me termino de sentir muy cómodo con el término de autoficción. Siento que es más una etiqueta que utilizan los críticos. Creo que no es una discusión de los lectores, creo que es una discusión más de los que catalogan los libros. Eh, yo intenté hacer una novela más clásica, más ficcionada, pero después me di cuenta que mi registro o que la historia misma me exigía un tono más realista, aun cuando la realidad en la literatura es un despropósito, ¿no? Es decir, yo creo que incluso la escritura que más parece apegarse a la realidad, incluso esa es ficción, ¿no? Eh, porque al cabo de un tiempo te das cuenta que tus recuerdos son absolutamente tuyos e imposible de compartir con tus hermanos, con la gente que ha crecido contigo, cada uno tiene una visión de las cosas que ocurrieron en tu misma casa y cada uno podría perfectamente escribir su propio libro, ¿no? Yo siempre digo, un padre es como una suerte de pedestal iluminado por distintos lamparines. Y cada hijo puede proyectar una única sombra sobre ese pedestal, que es una sombra irreproducible para los demás, ¿no? Entonces, yo creo que también incluso esas novelas que parecen muy realistas también son ficción. Eh, y creo que lo que me motivó fue básicamente esta sensación de incomodidad que creo que acompaña a todo escritor, en realidad todo creador, ¿no? Toda persona que se dedica a la creación, creo que en el fondo esconde una profunda incomodidad respecto de algo, de su nombre, de su origen, de su lengua, de su aspecto, de su entorno, de su destino. Y son tan pocas las cosas como hijo que uno elige que son tan influyentes en tu personalidad, en tu forma de ser, en la mirada que tienes del mundo, son tan pocas en realidad, que yo creo que ahí se generó desde muy chico una incomodidad entre aquellas cosas que habían decidido por mí y aquellas que yo más tarde pensé que podía decidir, ¿no? Creo que esa paradoja, esa controversia entre la imposibilidad de elegir un poco tu destino, porque si uno se pone a pensar fríamente, los padres lo eligen todo, todo aquello que más tarde va a ser parte de tu carácter o que va a conformar buena parte de tu carácter. Tu nombre, el barrio en el que creces, el colegio en el que estudias, la ideología a la que uno se adhiere en esa casa, la religión que se profesa, en fin, ¿no? Tantas cosas, tu lugar en la mesa, etcétera. Y cuando uno quiere divorciarse de eso, si es que quieres divorciarte, porque mucha gente, al contrario, lo que hace es continuar con esa suerte de, de características, ya es tarde, digamos, ya tienes 15 o 18, ya hay algo en ti que se forjó, que se sedimentó.
Entonces yo creo que escribía desde esa suerte de incomodidad de, por un lado, admirar y querer a mi familia, y por otro lado, sentir profundas controversias con la forma en que pensaban, la forma en que me educaron, sin un ánimo vengativo, sino con un puro espíritu de querer contar, de querer decir, porque intuía que al hablar de mi familia, en realidad, como le debe haber pasado a José Luis, en realidad le estás hablando al lector de su propia familia, ¿no? Eh, Cosa que uno termina confirmando cuando los lectores te dan ideas sobre tu libro que son mucho más luminosas que tus propias ideas sobre tu libro, ¿no? Sí, eso. Bueno, ustedes hablan, Renato habla también de esa herencia, de esas cosas que le inculcan a uno, y José Luis en el Cementerio de Pianos habla de esa circularidad, de la inevitabilidad del destino. En algún momento José Luis dice algo como nosotros nos repetimos, somos perpetuos en el otro, y la prueba es que uno no sabe, esta es una familia que sin quererlo, sin saberlo, repite ese destino, de alguna forma se están repitiendo y se están narrando los unos a los otros. ¿Cómo es ese proceso, José Luis, de construcción de esa circularidad? ¿Por qué creó usted esto que dice estas generaciones, es generación tras generación que cometen los mismos errores, pero que al mismo tiempo como que están condenados a repetirse? Bien, yo creo que esa circularidad de algún modo defiende el hecho de que somos la continuación radical unos de los otros. Nuestra situación tiene raíces en la situación de donde nacimos. Y eso es algo que uno empieza a entenderlo con la madurez, con el paso del tiempo. Mientras niños o mientras adolescentes, todavía no tenemos normalmente la capacidad de comprender lo cuánto nosotros somos nuestros padres. Y cuánto nuestros padres se quedan en nosotros. Esta novela que se llama Cementerio de Pianos en realidad es como descendiente ella misma de un otro libro que publiqué y que fue mi primer libro, que en castellano se llama Te me moriste. Ese es un pequeño libro muy conectado con la cuestión del padre, porque es un libro que habla de la muerte de mi padre. Es un libro sobre el duelo. Y estaba escuchando Renato hablando sobre ese tema de la autoficción y de cómo uno mira como el autor mira el hecho de que está construyendo un texto de ficción, pero con elementos que vienen de su memoria. Y me estaba dando cuenta que no solo Cementerio de Pianos, sino también ese otro libro que se llama Te me moriste, hacen exactamente eso. Pero en realidad lo hacen, en el caso de Cementerio de Pianos, de una manera un poco más camuflada. Porque en realidad, imagina, el primer capítulo de Cementerio de Pianos es la descripción literal del último día de la vida de mi padre. Y el evento que da el inicio de la novela, que es el hecho de que el padre muere con una hora de diferencia del nacimiento de su nieta, ocurrió exactamente así en mi vida y en la vida de mi familia. Por eso, lo que ocurre es que yo supongo que escribir un texto que tenga como objeto el padre o la idea del padre es muy difícil hacerlo aplastándote completamente de tu reflexión personal con respecto a tu padre o a tu posición como padre con respecto a tus hijos. Porque
construir un personaje en un texto de ficción que sea el padre, es un personaje que ya empieza desde un punto distinto de otros personajes, porque solo la palabra padre ya carga una cantidad enorme de referencias que hay que tener en consideración mientras se trabaja ese personaje. Eso, por supuesto, ocurre también con madre o con otros elementos de la familia y presentes en la vida de todos. Y por eso esa estructura de la circularidad en realidad afirma eso, afirma que ese padre, esa persona en el pedestal, al final soy yo mismo. Y mientras uno llega a saber más sobre su padre, uno llega también a saber más sobre sí mismo. Y a veces es un poco asustador, porque uno se da cuenta de que al final el padre no sabía tanto como imaginábamos. Al final esa seguridad que uno imaginaba no era tan cierta como se creía. Es falible el padre, claro, pero de alguna manera lo que también hace la literatura, por ejemplo, en el caso de Renato, la literatura es, hay veces me parecía que rayaba ya en esta investigación periodística, en esta investigación descarnada de desenmascarar a ese padre. Esa figura monolítica a la que se refiere Renato, ese padre que todo, lo que decía José Luis ahora, que parece infalible, este padre que todo lo sabe, que todo lo puede, que nada más el hecho de nombrarlo padre ya representa una cosa monumental. Renato se dedica a descubrir esa humanidad adentro, pero no solo esa humanidad, sino esa falibilidad. Desnuda esa figura monolítica. ¿Cómo fue el proceso de describir la distancia que nos separa, Renato, y empezar a descubrir a ese padre? Bueno, concuerdo con casi todo lo que ha dicho José Luis, diría con todo, en realidad no hay un casi. Creo que concuerdo con lo que él dice. Uno mientras más envejece, mientras más crece, se va dando cuenta de que se va pareciendo más a su padre. Es increíble, es como que te convirtieras un poco en él. No solamente hablo de la complexión anatómica, sino sobre todo del carácter, ¿no? Creo que los escritores lidiamos siempre, es como que habitamos un terreno que siempre está circuncidado, perdón, circunscrito por algún tipo de ausencia. Y en el caso de los hijos, hay una ausencia que siempre tiene que ver, creo yo, con el relato que los padres hacen de sí mismos y de ese pasado que para uno siempre va a ser un terreno inalcanzable, ¿no? Si uno le pregunta a cualquier persona, ¿no? Si los que nos están escuchando, si hacen el ejercicio de contar cómo se conocieron sus padres, probablemente todos comenten y cuenten esa historia como si hubiesen sido testigos de ese encuentro, cuando en realidad es imposible que lo hayan visto, que lo hayan atestiguado, son más bien resultado de ese encuentro. Entonces, el pasado de nuestros padres es una incógnita, ¿no? Confiamos en lo que nos dicen, porque si no confiamos, empezamos a tejer una serie de especulaciones que pueden ser más tóxicas y más dañinas y menos saludables. Pero claro, después de todo, un escritor es una persona un poco que es quizá más inquieta que los demás, o no sé si llamarlo inquietud, pero en todo caso hay algo de eso. A mí me interesaba mucho, a partir de un momento me empezó a interesar mucho el pasado de ese hombre que se había convertido en mi padre y al que yo había conocido. A ver, si yo viví con él 18 años y él me tuvo a mí a los 50, mayor, entonces en realidad lo que yo creía saber de él era una porción más bien minoritaria de todo su recorrido vital. Y cuando percibí que lo conocía poco o que tal vez lo conocía muy poco y solamente en un ámbito, el ámbito doméstico, el ámbito de la casa, desde la pequeña mirada que puede tener un hijo sobre su padre, que al mismo tiempo es esposo, es amante, es, en el caso de mi padre, militar, que es amigo y que tiene una serie de ámbitos a los que mi mirada no alcanzaba. Entonces me obsesioné con ese pasado y en esa obsesión
en esa investigación que, como tú bien dices, Marta, por momentos era literaria y por otros momentos periodística. Creo que ahí mis dos vocaciones entraron a, a tallar. A veces pienso que solamente estudié periodismo para escribir esa novela, aunque cuando estudiaba periodismo no tenía ni idea que iba a escribirla. Y en el fondo fue una pugna, ¿no? Una pugna entre el hijo que no quiere saber, porque intuye, por sentido común, que lo mejor es quedarse con el relato oficial y no subvertirlo, y por otro lado el escritor que estaba seguro que ahí había un material que no solamente se trataba de desenmascarar, sino también de indagar qué tipo de herencia me había legado mi padre. Porque, a ver, la herencia no solamente la constituyen los rasgos físicos, que es la parte más visual de la herencia, ¿no? Cuando hablamos de lo en cuánto se parece un hijo a un padre, por lo general nos detenemos en la forma de hablar, en el color de los ojos, en la estatura, etcétera, en el aspecto, pero también, por supuesto, que uno hereda, y no solamente del padre, sino, como dice José Luis, de las generaciones anteriores, angustias, obsesiones, temas que no fueron del todo problematizados, que no se conversaron lo suficiente, que no se solucionaron directamente. Y yo en ese momento de mi vida en el que estaba en una transición, sentí que tenía que saber quién había sido ese hombre que me había traído al mundo para entender o intentar entender quién podía ser yo en la vida ahora que él ya no estaba, ¿no? Entonces esa era una pregunta que me obsesionaba. ¿Quién había sido él antes de mí para ver si puedo saber quién voy a ser yo después de él? ¿No? Con todo lo retórico y existencialista que suena, pero esa era un poco mi brújula. Pero es impresionante porque usted está hablando, Renato, de estos silencios, está hablando de estos secretos que voluntaria o involuntariamente los papás, las mamás, dejamos de contarles a nuestros hijos. No necesariamente porque se los escondemos, sino porque hemos tenido una vida antes de ellos y no les hemos contado todo, se nos pasa, se nos olvida. Y los padres de alguna manera siempre son una incógnita para sus hijos. Siempre, Pero sí, siempre. a mí, o sea, yendo un poco más hacia adelante, cuando usted escribe Algún día te mostraré el desierto, que es un diario de paternidad, es contarle los secretos más íntimos a su hija. Es por eso que lo hace. ¿Cómo es esa cosa del padre? Además, el padre público frente al padre privado. El padre que publica un libro para su hija y decirle, mira, este soy yo. ¿Cómo es ese ejercicio de mostrarle a su hija, de exponerse el alma frente a su hija con toda su historia, con todo lo duro, lo difícil, lo complejo que puede hacer eso? A ver, yo no sé cómo ha funcionado en el caso de José Luis la paternidad ya ejercida respecto de la paternidad previa, ¿no? La de su propio padre. Pero yo escribí ese libro pensando en mi hija, que estaba por llegar, pero ahora ya no estoy muy seguro de que quiero que lo lea, ¿no? Aunque ya es inevitable porque ya el libro existe y algún día llegará a sus manos. Pero, pero lo que ocurrió fue que eh, creo que los hombres, sobre todo en Latinoamérica, pero me animo a pensar que también en general, en todo el mundo, en la cultura occidental, nos han enseñado a crecer rechazando la palabra miedo, ¿no? Como que el miedo, la palabra miedo y la palabra hombre tienen que ir en renglones distintos, porque si los tratamos de juntar son como esos imanes, ¿no? Que se resisten. Y yo lo que aprendí con la paternidad es a tener miedo por primera vez en mi vida. Eh, Nunca antes había tenido un miedo por lo menos así de crudo, así de concreto, y, y sentía mucha necesidad de escribir sobre el proceso de esos 9 meses en los que en teoría, según la educación que yo había recibido, uno tenía que ser un hombre afirmado, con los pies en la tierra, súper convencido del proyecto familiar que estaba encaminando, incapaz, por supuesto, de transmitirle a su esposa otra cosa que no sea seguridad. Y a mí me ocurría todo lo contrario y me sentía muy solo. Entonces el título tiene que ver también con esa soledad de quien no sabe con quién conversar estas cosas. Y por otro lado, eh, con una necesidad de hablar con esa persona que está por llegar, ¿no? Porque es increíble cuando, yo creo que es verdad, uno se convierte en padre con el paso de los años. Mi hija recién tiene 2 años y medio y yo me siento muy novato en ese sentido. Pero desde que tuve la noticia, algo en mí empezó a mutar psicológicamente y no podía dejar de establecer paralelos entre mi padre muerto y mi hija por llegar, ¿no? Probablemente sean
sean ideas de escritor neurótico, pero hay una serie como hay como una suerte de movimiento pendulante entre esa vida que ya no está y que con su ausencia te genera una serie de reflexiones, y esa vida que todavía no llega, que está por llegar, y que con su ausencia, que pronto se va a convertir en presencia, también te genera una serie de reflexiones, ¿no? Yo no podría haber escrito ese último libro, Mi diario de paternidad, si no hubiese ahondado antes en esta novela, en la figura de mi padre. Sí, sí, como un eco, digamos, un eco de ese libro anterior. Ok, José Luis habla en este cementerio de pianos, habla también de un personaje que a mí me parece bellísimo, es una niña, es la nieta de Francisco Lázaro, y la nieta es la que de alguna manera lo desenmascara a él. Cumple la función de Julieta, algún día te mostraré el desierto, lo desenmascara en su inseguridad, en su perversión, en su maldad, en su humanidad. ¿Por qué escoge José Luis a una niña, casi un bebé, porque ella tiene 3 años, para mostrarnos la dureza de ese hombre, para mostrarnos esa cara, esa crueldad, digamos, esa forma de desenmascarar lo que ningún hijo se le enfrenta, bueno, excepto Simao, pero ningún otro hijo se le enfrenta, sino esa nieta que con esa ternura le dice lo cruel que es? Sí. Bien, en realidad yo pensé en poner la niña en esa posición por su mirada limpia, o sea, por su ingenuidad, por la manera como mira las cosas por lo que son y no por una construcción social que ya perverte un poco un entendimiento más directo. Y en realidad esa niña lo que hace es también un cruzamiento de dimensiones, de algún modo, porque lo que ocurre es que el padre es el narrador de una gran parte de la novela y es el padre muerto, porque mueren en el primer capítulo. Y nosotros nos acostumbramos a esa, ¿cómo decir? A esa ilusión de que un muerto pueda estar narrando una novela, pero la niña lo cuestiona y se dirige al narrador en un momento de metaliterario de algún modo, un momento, ¿no?, de autorreferencia al texto y al narrador. Y entonces en ese momento el narrador deja de ser, se rompe ese contrato que se hace con el narrador de que estamos ahí todos aceptando que sea un personaje muerto, el narrador de la historia, y al hacerlo, de algún modo expone no solo ese personaje, sino desde mi punto de vista, creo que expone una cantidad de otras cosas. Hay un aspecto en esa novela, yo la escribí hace unos años ya, y para mí esa novela ha tenido una gran importancia con respecto a lo que escribí después, porque en esa novela empecé algo que después desarrollé y que de algún modo ya hablamos aquí con respecto a otras cosas, que es el hecho de que esa novela lleva las materias de algún modo que la constituyen son el documental con respecto a esa personaje histórica que se llama Francisco Lázaro, pero también la memoria con respecto a elementos personales que ahí incluí y, por supuesto, la ficción como que una suerte de cemento para poner de pie toda esa construcción. Y eso para mí me interesa mucho, incluso ese aspecto del periodismo en libros que escribí después, también de algún modo me interesó trabajar el texto literario con elementos de lo que normalmente se llama el periodismo, porque la literatura te permite esas dimensiones todas
y te permite jugar con ellas y de algún modo buscar maneras de hacer como que una de esas, un espejo que pueda reflectir en distintas direcciones, que te pueda dar distintas perspectivas de un asunto y así contribuir, espérase, para profundizarlo, para darle algo que sea semejante con lo que es la experiencia de vivir, de refletir y de tener una conciencia profunda sobre el tema que se propone. A mí me parece muy interesante que usted habla ahorita de las posibilidades que da la literatura. Y en su libro, a mí me parece que una de las posibilidades que usted más explora y que son más interesantes es el manejo del silencio. En ese silencio, esa tensión que se siente en la casa donde cada uno está haciendo lo suyo, pero están esperando que algo pase, porque además las familias no solo manejan los secretos de antes, sino los silencios de cada momento. Y las familias donde hay estos padres monolíticos y estas figuras duras, porque este señor Francisco Lázaro es un hombre muy duro. Entonces, en estos silencios, ¿cómo es el manejo del silencio en esa literatura suya? ¿Cómo hace uno como escritor para manejar los silencios sin que sea evidente y sin que sea obvio? Tengo dificultad de responder a esa cuestión porque es una cuestión tan fundamental que tiene que ver con aspectos tan casi de instinto con respecto a la escritura que es difícil responder con una fórmula que sea cierta, porque en realidad la gestión del silencio tiene mucho que ver con una otra gestión que es fundamental en la escritura, que es la gestión del tiempo. O sea, ese manejo de lo que uno dice, de lo que uno calla, de lo que después se revela, de lo que se queda ahí a veces de una manera tan impositiva en silencio, tiene que ver con la estructura más fundamental de lo que uno está ahí intentando decir. Porque en realidad, como Renato hablaba antes, con respecto a esta cuestión del padre, pero también con respecto a muchas otras, es tan elocuente lo que sabemos como lo que no sabemos, porque lo que no sabemos muchas veces va a dar forma a lo que sabemos, porque tenemos esa tendencia muchas veces a ignorar lo que no miramos, a tomarlo como seguro, pero en realidad cuando no lo miramos, cuando no lo escuchamos, lo ignoramos y puede ser cualquier cosa. Lo que no sabemos de nuestros padres puede ser increíblemente revelador, ¿no? Puede incluso cambiar muchísimo la visión que tenemos de ellos como hombres. Y eso se aplica no solo a los padres, sino a muchos otros aspectos. Y en realidad escribir me parece que es justamente en muchos aspectos hacer la gestión de lo que decimos y de lo que callamos. A mí me gusta mucho eso que dice. Y Renato, por ejemplo, en el libro que hace él como escribe sobre su padre, pues hay una cantidad de dudas que él, digamos, deja en dudas. Su padre como militar, en el momento en la dictadura en Perú, hizo cosas ilegales o no las hizo, torturó o no torturó, desapareció o no desapareció. Estas cosas se quedan un poco en estas dudas y en estas cuestiones. ¿Cómo sabe usted, Renato, cómo supo cuándo dejar de investigar, cuándo parar esa investigación y cuándo decir, bueno, ya no más, ya lo que supe y el resto es parte de ese terreno, de no solo de la ficción, sino de ese desconocimiento que también va a cambiar el libro y me va a cambiar a mí? Es bien interesante eso, Marta, porque creo que está relacionado con lo que decía José Luis cuando hablaba de los silencios. Y creo que obedece a un asunto puramente intuitivo. Ni siquiera creo que sea una decisión, sino eh, tiene que ver más con una sensación, con que ya no das más, ¿no? Hay alguien que decía, termino las novelas para que las novelas no terminen conmigo, ¿no?
o sea, yo tenía el pretexto perfecto para seguir escribiendo ese libro, porque incluso ese libro salió en el 2015 y si me apego si hubiese imperado lo periodístico, seguiría escribiéndolo, es decir, seguiría recabando información sobre mi padre, que era información inagotable. O sea, todo padre en el fondo puede ser escudriñado eternamente, ¿no? Siempre habrá un amigo más al cual entrevistar, siempre habrá una fuente más a la que consultar, siempre habrá un documento más que revisar. Pero llegó un momento en el que dije simplemente, o sea, yo ya no sé si eso está terminado, pero yo estoy a punto o sea, necesito desembarazarme de este tema también. Y creo que, por eso digo, creo que no es tanto una decisión, sino un acto puramente intuitivo. Además que originalmente yo tenía la pretensión de escribir un libro en el que a lo largo de 4 siglos, perdón, a lo largo de 4 generaciones, siga contando la historia de mi familia y la historia del Perú. eh, y el editor me dijo, no, acá hay 2 libros, ¿no? Yo había escrito durante 8 años, había investigado a mi familia y había escrito esta novela que pensaba era, no sé, mi gran proyecto literario, probablemente el único. Y él me dijo, acá hay 2 libros. Está el libro de tu padre, que es la última parte de eso, que es mucho más contemporáneo, que tiene que ver con tu historia familiar, pero también con el momento en el que el Perú vive uno de sus episodios más difíciles, cuando aparece el terrorismo y Sendero Luminoso empieza a matar mucha gente en su ambición de llegar al poder, y mi padre ocupó un lugar protagónico en esa guerra. Y está toda la historia previa que tiene que ver con tus abuelos, tus bisabuelos y tus tatarabuelos, que es una historia macondiana que pertenece a otro registro. Ahí me costó mucho aceptar esa observación y decidir que mi libro se partiera en 2. O sea, José Luis lo debe entender, es como, y tú también, Marta, es como que tú entregas un manuscrito y te dicen, esto no es un manuscrito, son 2. Bueno, él tenía mucha razón, ¿no? Yo ya había perdido objetividad respecto del material que tenía entre manos. Estaba demasiado metido en la historia como para tener además una opinión crítica sobre eso. Eh, y felizmente se publicó así, porque efectivamente creo que es un libro unitario el de mi padre y es otro el de que se llama Dejarás la Tierra, que es el de las generaciones previas, aunque el libro salió después. Pero tú me preguntabas cómo lo decidí, y la verdad es que no lo decidí. Fue por eso cuando me preguntan consejos para escribir un libro, ¿no? Me pasa un poco lo que comentaba José Luis. Yo me siento ignorante al respecto de ese tema. O sea, no podría decir con claridad cuáles son los tips para escribir una novela, porque lo que me pasa es que si termino un libro, luego me doy cuenta de que los consejos para escribir un libro me servían únicamente para ese libro, pero ese libro ya ha sido escrito. Entonces, cada libro tiene su propia relojería, sus propios trucos, su propia mecánica. Las cosas que a mí me sirvieron para escribir el libro de mi padre no necesariamente me van a servir para escribir mi próxima novela. Claramente van a ser circunstancias distintas y en fin, sí, pero más que una decisión fue un acto de pulsión intuitiva. Yo quiero hablar un poco con José Luis. Por ejemplo, usted dice, o sea, cuando Renato todo el tiempo está diciendo que cuando él escribe esto, que la familia lo puede calificar de traidor, de no sé qué. José Luis, ¿usted qué opina? ¿Qué cree que su papá le hubiera dicho de esa narración que usted hace de la muerte de su padre? O sea, si su padre fuera Francisco Lázaro, que puede hablar, pues, digamos, desde la muerte, ¿qué cree que le hubiera dicho de esa narración que usted hace de eso, que es un traidor, que lo hizo bien, o sea, cree que lo incentivaría, que le gustaría? ¿Cómo es eso? Bien, hay un aspecto que toda mi familia tiene muy claro, que es que el texto, mismo que tenga raíces en la experiencia y en a veces episodios reales, el texto siempre es por naturaleza ficcional. Su naturaleza más íntima es la ficción, porque en realidad mismo cuando uno está escribiendo sobre algo que ocurrió, siempre tiene que elegir una perspectiva, y esa perspectiva no es única, no es la más
la más cierta. Todas las perspectivas son posibles. Y por eso creo que mi padre y mi familia, cuando leen libros como, mi padre no lo podrá leer, pero mi familia cuando lee Cementerio de Pianos sabe muy bien que es un texto de ficción, de absoluta ficción, con algunos elementos que tienen que ver con mi historia. Pero puedo decirte, incluso ahora que estoy aquí mismo, tengo aquí al lado ese objeto que mira, eso es, no sé cómo se llama en castellano, pero eso es un objeto para trabajar la madera. Sí, Y un elemento fundamental de la novela Cementerio de Pianos es ese hecho de que trabajan la madera. Y era lo que mi padre hacía. Y por eso ahí puse todas mis memorias de niño, entre la madera, entre todo. Y una de las cosas, creo, más útiles que aprendí con mi padre, que vinieron de su experiencia para mi experiencia de la escritura, fue el gusto de construir, el gusto de hacer un objeto y de después mirarlo. O sea, antes no existía, después de trabajo uno tiene la novela y entonces tú la puedes leer y existe. Eso es increíble. Y supongo que mi padre podría entender eso. Yo tengo pena de que yo tengo ya 20 años de libros publicados, pero una de las cosas de que tengo más pena es que mi padre nunca ha visto eso. Uh, Mi padre nunca imaginó que un día yo iba a estar aquí hablando en el canal de la Feria del Libro de Bogotá como escritor. Uh, y imagino que eso sería algo que le habría dado bastante orgullo, porque además yo vengo del medio rural portugués, donde los libros no son el objeto más evidente en las casas. Qué belleza, Victoria. Ahora, yo quiero preguntarle a Renato, que tiene, por el contrario, es una familia de poetas, de periodistas, una familia de letras. eh, ¿Qué habría pasado si usted le dice a su papá, porque además su papá tenía una relación muy conflictiva con la prensa también? Si usted le dice a su papá, no solo soy periodista, sino voy a escribir este libro, con su papá, ¿cómo habría sido esa relación o esa reacción de él? bueno, mi padre era, en verdad, no sé si la oveja negra, pero en todo caso era la rara avis de esa constelación familiar, efectivamente compuesta básicamente por gente que se dedicaba a las letras. Su padre, perdón, mi abuelo, era periodista y era poeta, su abuelo, mi bisabuelo, era escritor, era diplomático también, pero sobre todo escritor. Tenía un hermano súper intelectual, es decir, lo raro en la familia era un militar, ¿no? Y él se fue por la tangente y eligió la vocación militar. Aunque a veces no me queda claro si en realidad la eligió o fue un acto de rebeldía, pero en fin, eso no viene al caso. Lo que quiero decir es que a pesar de que se formó como un hombre en medio de muchísima disciplina y, y estudió en la Argentina con los hombres que luego se convirtieron en los grandes animadores y protagonistas del genocidio en la dictadura de Argentina, a pesar de tener esa formación y haber tenido ese criadero, mi padre era un hombre que creía en la libertad. Entonces, la pregunta es un poco tramposa porque me obliga a la especulación, ¿no? Me obliga a tener que pensar qué hubiese dicho mi padre. Yo la verdad es que no lo sé. Por un lado, creo que no le hubiese gustado que el libro exista, porque pone en evidencia pasajes de su vida o de la vida que yo creo que él pudo haber tenido en realidad, ¿no? Que quizá podrían haberlo incomodado. Pero por otro lado, pienso que él, que era un convencido de que un hombre tenía que abrazar su destino, hubiese entendido que mi destino era escribir ese libro. Él escribió, y fue lo único que escribió, un librito de unas 25 páginas que se llama Coloquios sobre la vocación de un soldado. Y cuando me lo dedicó, pocos años antes de morir, puso para mi hijo Renato,
seguro de su capacidad de hoy y de su responsabilidad de mañana. Una dedicatoria bonita, pero que a mí siempre me intrigó, porque nunca supe exactamente a qué responsabilidad de mañana se refería. Si al hecho de ser el hombre de la casa, como efectivamente se me adjudicó ese rol cuando él muere, ¿no? Tienes que ser el hombre de la casa, o tal vez a escribir ese libro incómodo que iba a confirmar mi vocación, que iba a generar un conflicto, pero que sin duda era el libro que tenía que escribir. Y además hay una cosa en la que estoy seguro que ustedes dos van a coincidir, y es que los padres nos escriben a los hijos. O sea, de alguna manera, durante mucho tiempo, uno es escrito por los padres. O sea, los padres son quienes ellos quieren que, somos quienes ellos quieren que seamos, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía hace un rato. Deciden cosas por nosotros, definen cosas por nosotros, y, y quizá uno escribe para dejar de ser escrito, para escribirse a uno mismo por primera vez. Para ser el padre de otro libro, para volverse usted el padre de los que escribe, de sus personajes también. Sin duda, la biología literaria hace que uno se convierta en el padre literario de su propio padre, ¿no? Entonces, también ahí hay un acto que es más más de igualdad que de venganza, ¿no? Yo por lo menos no siento que me haya vengado a mi padre en ningún sentido. Creo que le he dado vida y que he perpetuado su recuerdo a través de ese libro. Y quiero creer que lo he escrito para dejar de ser escrito por él, ¿no? Pero claro, como me pasa lo mismo que decía José Luis, cuando me ha tocado viajar, cuando me ha tocado ir a lugares alejados de Perú, a participar en un evento, a hablar de este libro de mi padre en otro idioma, de pronto digo, sigo viajando de la mano de mi padre, ¿no? En el fondo, no es que yo me haya vengado de él, él sigue siendo el que me lleva, el que me, en fin, bueno, son ya pensamientos de uno, pero lo que voy es que si la pregunta es qué hubiese pensado mi padre, yo creo que él hubiese reaccionado con antipatía, pero en el fondo habría aceptado, como decía el general San Martín, un hombre tiene que ser lo que le toca hacer o no ser nada. Y fue una frase que él me repetía muchas veces, quizá pensando más en mis notas del colegio que en la novela que iba a escribir muchos años más tarde, ¿no? Bueno, ya quiero pasar un poco a las preguntas del público, que hay un montón. Vamos a ver qué tanto vamos a alcanzar. Hay una que es para ambos, que quiero que conteste, empezando, conteste José Luis. ¿Ha sido difícil separarse de la temática de sus padres para sus libros o por el contrario ha fortalecido su escritura? Yo creo que mi primer libro ya llevaba ese tema y de algún modo me parece que con distintas variaciones todos mis libros siguen teniendo ese tema. Ahora mismo esta situación de algún modo abortó la edición que iba a salir de una novela mía que lleva el nombre de Autobiografía, que es un título un poco provocatorio, y que de algún modo se relaciona mucho con Cementerio de Pianos, con respecto al hecho de que es una novela donde tiene un personaje eje, que es un personaje conocido de todos y un personaje que tiene un vínculo con la realidad muy fuerte, porque esa novela lleva como personaje central José Saramago, y luego, de algún modo, mientras la estaba escribiendo, me di cuenta de que la forma como en esa novela se trata ese personaje José Saramago y el personaje con lo cual se relaciona, que es un escritor más joven, tiene mucho que ver con la relación padre-hijo. De algún modo, ahí adaptada a la cuestión de los escritores, de la influencia, de cómo las generaciones se suceden, de lo que llevan de unas para las otras, de cómo se revelan unas delante de las otras, etc. O sea, cuestiones que parecen distintas,
pero tiene muchísima relación con ese tema de los padres y de los hijos. Renato también le pregunta que si se terminó el tema familiar en su escritura o que si podemos esperar algún libro más sobre esa temática. ¿Y eso lo pregunta algún pariente mío de pronto? Porque ya en mi casa... Lo pregunta No, Stephanie Ruiz. No, lo decía en broma porque, claro, la familia ya no quiere ya que uno escriba sobre ellos. Eh, Antes de responder, simplemente quería decir una cosa, y yo creo que también José Luis está de acuerdo, bueno, no lo sé, espero que sí, que uno escribe los libros que necesita escribir. O sea, a mí me sorprendió cuando yo saqué el libro este y de pronto había otros libros sobre el padre que alguien no tardó de calificar como una moda. Y yo creo que por un lado no es una moda porque se habla del padre en la literatura desde hace muchos años, desde hace siglos probablemente. Y segundo, porque... Por ahí. Totalmente, totalmente. Y por otro lado, creo que cuando hablamos del padre, en realidad estamos hablando de otra cosa también. Para mí el padre es la primera metáfora del poder que una persona encuentra en su vida. O sea, cuando uno crece, la primera persona que encarna la normativa y la disciplina, por lo general, ¿no? Por lo menos en nuestras sociedades, es el padre. Entonces, cuando uno habla del padre, habla, sí, del personaje con el que convivió, pero también de alguna forma está reflexionando sobre el poder, sobre cómo se ha venido administrando el poder en sociedades como la nuestra. Yo creo que no voy a escribir más sobre el padre, pero decía lo mismo antes de saber que iba a ser padre. No creo, o sea, venía preparando una novela que se ha quedado ahí un poco estancada, que tiene que ver con otras cosas, eh, que tiene que ver con la corrupción, pero donde no descarto que haya algún tema familiar o paternal que pueda inmiscuirse, ¿no? Después de todo, creo que, o sea, los temas de los escritores no son tantos y no me parece mal que se repitan, al contrario, creo que una obra finalmente, y aquí estoy utilizando una metáfora que alguna vez le escuché a Rodrigo Fresán, es como una casa, ¿no? Donde los cuartos están abiertos y hay correspondencias entre una habitación y la otra. Y lo que hace sólida esa casa es precisamente que los ambientes no son tan distintos entre sí, sino que hay una coherencia en lo que uno encuentra ahí. Y la obra de un autor es un poco así, entonces los temas pueden repetirse, pero los enfoques y los personajes son los que los renuevan, ¿no? Por ahora Sí, te sí. diría que no hay más novelas familiares en el futuro, pero quién sabe. Usted tiene una hija. Esta pregunta va para cualquiera de los dos que la quiera contestar, pero ustedes han creado una figura de padre, un padre machista, un padre tremendamente, digamos, radical frente al tema de la mujer. Incluso José Luis en su obra, las mujeres siempre están en la cocina. Entonces siempre es la mamá en la cocina, siempre las mujeres ayudando en la cocina. ¿Qué mensaje le darían ustedes a las hijas de padre a hija en un mundo que es tremendamente machista? Esta es otra pregunta del público. Yo creo que la relación, ese es un tema social, porque las familias son en gran dimensión, son una estructura social también con jerarquías, o con un entendimiento de las jerarquías y que depende mucho entre distintas sociedades. Y supongo que en ese mundo iberoamericano, con algunas excepciones, hay una visión de la familia y del papel de los padres, de los hijos, de las hijas, de las madres, que no es tan distinto. O sea, hay muchas conexiones entre cómo se mira la familia en Colombia con la manera como se mira en Portugal o en España. Eso no significa que sea así en todo el mundo, porque cuando el mundo es bastante grande y mismo que la familia sea un elemento realmente universal, hay distintos entendimientos con respecto a las relaciones particulares que ahí se generan. Y creo que de algún modo, desde un modelo más tradicional, la relación que el padre tiene con el hijo
es distinta de la relación que normalmente tiene con la hija. Y creo que por lo menos en mi novela muchas veces se expone alguna violencia latente o más directa que esas relaciones muchas veces propician. El hecho de que, como hablaba Renato, al hombre no se ha permitido el miedo, no se ha permitido la fragilidad, es también una forma de opresión familiar y personal. Y al mismo tiempo, muchas veces, pero como sabemos, las diferencias de tratamiento de los géneros en ese son muchas veces, ¿cómo decir? Más difíciles para las mujeres, ¿no? Ponen las mujeres en una posición de más dificultad, digámoslo así. A veces para mí no es tan fácil hablar en castellano. Yo aquí... Se te da muy bien. Es estupendo, de verdad. Sí, sí, sí. Es que nací ahí cerca de la frontera, pero no es suficiente para hablar así todo lo que me gustaría. O sea, el hecho de que exista esa violencia presente en el texto muchas veces tiene que ver con la necesidad que el texto tiene de ofrecer una coherencia para que sea sólido y que se pueda aguantar en sí mismo. Pero seguramente no es una defensa de lo que está descrito ahí en esa realidad del texto. Y con respecto a la relación de los padres y de las hijas, tengo más dificultad porque me falta un aspecto esencial que es la experiencia. Yo tengo 2 hermanas y por ahí puedo un poco observar esa relación, pero yo tengo 2 hijos y por eso como padre no tengo hijas y tampoco soy una mujer, por eso no tengo la experiencia directa. Claro, claro. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Quiero darles las gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a todos los que se conectaron y espero verlos pronto, como dice José Luis, en persona en Bogotá, que nos podamos volver a encontrar ya fuera de la cuarentena y darnos un abrazo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Por favor, no cuelguen el teléfono para despedirnos con la gente de la FIL. Muchas gracias a todos. Gracias, Marta. Gracias, José Luis. Listo, perfecto. Listo, mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bonito. Salió muy bien. Sí, salió muy bonito. Si quieren, les mando la grabación, si están interesadas, sin editar ni nada, la puedo pedir para mandárselas. No, me gustaría quedarme con ella. Sí, a mí también. José Luis, el aparato se llama cepillo, en Colombia se llama, es un cepillo para madera. Ah, muy bien, muy bien. José Luis, ¿en qué editorial salió en español Cementerio de Pianos? El Cementerio de Pianos salió en una editorial que ahora ya no está publicando libros, que se llamaba El Aleph. Vale, ya sí, la conozco. Yo lo conseguí, desafortunadamente lo conseguí en inglés en audiolibro, porque no lo conseguí en español y me entristeció un montón. Pero mientras lo escuchaba me metía. Se me habías escrito, yo te enviaría un PDF. Genial. Genial. Correo. Sí, quédense con mi correo. No sé si tienen acceso al correo. Sí, pero ¿sabes qué? A mí me parecería súper chévere si puedes mandarme el libro de Te me moriste, que me gustaría mucho leerlo. Sí, tengo mucho gusto, te lo envío, sí, sin problema. Gracias, muchas gracias, listo. Renato, y el tuyo también es si puedes mandarme el PDF si lo tienes, el de Dejarás la Tierra, porque fíjate que estoy escribiendo un libro también sobre una saga de mi familia a través de la historia Colombia. Vale, ya te lo paso. Sí. De repente me sirve un montón, me interesaría mucho. Muchas gracias.
Yo voy a ir a recoger un bolígrafo para apuntar los correos y si les parece bien, podemos hacer un intercambio de textos. Ya, a mí me Buenísimo, parece genial. fantástico, listo, Yo me fabuloso. apunto. Voy a buscar un bolígrafo. Dale. Muchas Oigan, gracias Marta, a muchas todos. gracias, Yo ¿ah? los De dejo. verdad. Y Todo bueno, salió muy gracias, bien. José. Muchas gracias. Ok, gracias. Listo, José, chao. Salió linda y la transmisión estuvo perfecta. ¿Y cuánta gente se conectó? 127. Yo no sé leer muy bien. bien esas cifras, pero ahí en el live, en el numerito que aparece al lado, decía 127. Pero ahora Deben ser los que están se queda conectados al mismo disponible, tiempo. ¿no? Se queda disponible. Sí, ahí queda disponible, sí. O sea, si yo me meto ahora a La Filbo puedes en ver, Facebook, está, ya. sí. Hay dos canales por los que salen, la Filbo, el Facebook de la Filbo y el Facebook de Corferias. En cualquiera de los dos lo puedes encontrar. Ya, genial. Sí, lo acabo de ver, está perfecto. Bueno, José Luis tiene mi correo porque ya nos escribimos. Sí, ya lo veo aquí. Sí. Todos tienen mi correo, que ya nos escribimos. Sí. Yo les mando pues, los últimos libros que tengo, que uno es justamente un padre. El último, pues que sale ahorita en junio, es de un padre. Ah, ya, ¿Cómo se genial. llama? Se llama ¿Por qué no te has muerto? ¿Por Iba qué a no te salir, has muerto? sí, iba a salir para la feria del libro, fíjate, pero pues todo esto no pudimos hacer nada y yo ya no pude viajar a Colombia, entonces estamos virtual, un lanzamiento virtual que se va a hacer más o menos en junio, yo creo. Ya, ya, genial. Bueno, ¿ese libro sí lo conseguiré por acá o aquí en España en un tiempo más? No, igual te paso el PDF si quieres, porque todavía está en unas bodegas, pero entonces les paso el PDF para que lo vean y la novela del Palacio de Justicia que salió en el 2000, ¿en qué? 2000, hace como 3 años, el 2016, 3 o 4 años. Ya, ya, genial. Eh, yo estuve, José Luis, en Poboa, en Poboa, Ah, el en Póvoa. festival. Sí, hace 2 años, 2 años, 2 años. Ah, Y me pareció magnífico, me pareció genial el evento, el festival, la ciudad de... pero no hablamos. no, creo que de hecho nos hemos cruzado en algún momento, Ah, porque tú estabas ahí, me parece, estabas... sí. Este año mismo ahí estuve también. Volví ese año. Vale, Incluso he tenido ahí ha sido un momento un poco triste porque he tenido una charla con Sepúlveda. no, Ah, yo lo conocí a Lucho, lo conocí en Poboa y nos hicimos muy amigos, me invitó a Gijón, donde él vivía, y la verdad es que la noticia de su muerte ha sido, puf, qué dolor, sí, qué un dolor. golpe muy, muy duro. Fue terrible porque además, bien, yo ya lo conocí hace tiempo, pero A él lo quieren mucho por allá, ¿no? lo terrible fue que después, una semana o poco más de una semana después, se supo que estaba contaminado. Y entonces, eso ha sido así una alarma para las personas que estaban en ese festival. Y después las cosas fueran siguiendo hasta que ahora se ha sabido la noticia de su muerte. Ya. ¿Tú vives en dónde? ¿En Lisboa o no? Yo vivo aquí al lado de Lisboa. ¿Conoces Lisboa? Lisboa, sí, sí, estaba en Lisboa. ¿Conoces Cascais? No, pero me muero de ganas de conocer Cascais. Yo vivo en el medio camino de Lisboa para Cascais. Si es que se reponen los vuelos pronto, me gustaría ir hacia septiembre, ojalá se pueda. No, aquí está muy bien porque tengo la mar. Genial, Claro. qué En la suerte. ventana tengo la mar, el océano. Delicia, qué envidia. Nos caes muy mal. Ayuda ¿sí? mucho, ayuda mucho. Eso no es cuarentena, No. Ayuda. Bueno, chicos, un placer. Muchas gracias. Sí. Un abrazo para todos y nos vemos pronto. Gracias, chao. Yo escribiré a Marta y con Marta recogeré el correo de Renato. ¿Puede ser? Lo puedo mandar también,
José Nos Luis, yo ponemos cuando en les mando la conversación, les mando el correo de los tres. Estar conectados. Bien. Perfecto. Gracias por todo. Chao, chao. Vale, Un abrazo. muy bien. Hasta pronto. Chao, chao. Listo. Salimos.